Me siento ansioso. Frecuentemente tengo la sensación de que algo terrible está por suceder. No se han dado cuenta que me siento deprimida. Estoy agotada y no veo una salida. Constantemente vuelven estos pensamientos. Lo que pasó fue mi culpa. No puedo confiar en las personas, me van a traicionar. No puedo olvidar que Dios es mi refugio y que Él tiene cuidado de mí. Señor, sé tú mi amparo y mi fortaleza. Necesito de tu paz y de tu alegría. Dios, tú conoces mis pensamientos. Guíame hacia la verdad. Es tiempo de sanar y cuidar nuestros pensamientos. Bienvenidos a la serie Paz Mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Démosle un aplauso al Señor, todos aquellos que hemos confiado en Él. Iglesia Vida Real, para mí es un gusto compartir con ustedes hoy en esta serie Paz Mental. El tema que voy a compartirles se llama Rompiendo las cadenas de la culpa. Pero antes de iniciar, yo quisiera que me acompañen con una sencilla oración. Obviamente, cuando uno comunica y relata un testimonio, lee la palabra, va a comunicar emociones. Pero yo no quiero dejarlos hoy solo con emociones. Sobre todo, las emociones que vengan de mí las queremos echar fuera. Hoy vamos a orar para que el Espíritu del Señor filtre mis palabras, filtre mis emociones, filtre las suyas. Y que entre a nuestro corazón la palabra del Señor, que es la que va a traer transformación a nuestra vida. Así que yo le voy a pedir que oremos y cerremos nuestros ojos ahí. Digamos, Señor Jesús, hoy disponemos nuestro corazón. Habla a nuestra vida. Llevamos a la cruz toda palabra que recibamos hoy. Señor, dejamos entrar lo que viene de ti, aquello que traerá transformación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la culpa es como una sombra que te persigue, recordándote constantemente los errores del pasado? ¿Quiénes han sentido culpa alguna vez en su vida? Así, entre usted y yo, levante sus manos aquí en las sedes y en las casas donde estén. Deje su mano levantada. Voltea a ver. Los demás sienten culpa si la levantan. Ya bajé su mano. ¿Sabe? La culpa y la vergüenza son de las dos emociones que más destrucción trae a la paz mental. La culpa y la vergüenza. ¿Sabe que la culpa tiene ringtone? Yo no sé, a mí me han contado que cuando uno tiene ahí algo escondido o sabe que algo hizo y la gente sabe y lo va a llamar, y suena ese teléfono y usted dice, la culpa tiene ringtone y nos acompaña a donde quiera que vayamos. Tal vez ese sonido era para otra cosa, pero usted, como está inquieto por la culpa, por el temor que causa la culpa, usted no tiene paz. Quiero ponerle el ejemplo. Viene una persona, un hombre, que producto de sus malas decisiones resulta en un divorcio, pero viene a la iglesia, conoce a Jesús, empieza una transformación de vida. En esa transformación de vida, el Señor le da la oportunidad de rehacer su vida matrimonial, inicia una nueva familia. El Señor lo bendice, incluso tiene hijos. Pero tarde o temprano se da cuenta que ahora está en medio de los tuyos, los míos y los nuestros. A veces hay esos escenarios. Y tiene que despertar ese hombre a la realidad que esa familia no es como Dios la tenía pensada, porque hubieron malas decisiones. Dios le dio la oportunidad de seguir adelante, pero ahora enfrenta ciertos problemas relacionales entre las familias. A mí me han contado que eso pasa. Las reuniones familiares dejan de ser algo que se disfrute porque hay tensión. Sobre todo ese hombre siente culpa, porque a veces hay celebraciones donde no pueden estar todos juntos. Se priva de tomar unas vacaciones porque solo están parte de su familia por dos cosas: o no se llevan bien o no le alcanza el dinero para cargarlos a todos. Pero siente culpa de no poder bendecirlos, de no poder disfrutar. Y entonces ese hombre toma una decisión: mejor me quedo en casa.
Y ahí lo persigue la culpa. Porque entonces empieza a sufrir porque está privando a su familia, la que tiene cerca, de salir. Y cae en neurosis y se pone de mal humor y empieza a sufrir por la culpa. ¿Qué tal de esos hijos? Hay ejemplos donde los hijos van al colegio y ahí platican con compañeros que también son hijos de padres divorciados, pero ellos no viven con el papá y empiezan a hacer comentarios: es que yo tengo otros hermanos, pero como ellos sí viven con mi papá, a ellos les va mejor, ellos sí comparten tiempo con mi papá. ¿Y sabe qué pasa con estos niños? Regresan a su casa y empiezan a sufrir culpa. No pueden disfrutar ese tiempo con su papá porque empiezan a pensar que sus hermanos también se expresan de esa forma de ellos y de su papá. Y no digamos de su mamá. Es que mi mamá me dejó mi papá me dejó por la otra mujer. Y sucede que para ese niño la otra mujer es su mamá. La culpa empieza a perseguirnos y empieza a esclavizar a toda la familia. Yo le quiero preguntar, ¿está afectando la culpa tu paz mental? ¿Eres esclavo de tus acciones pasadas, pero también de las presentes? La culpa puede traer mensajes a tu vida y te dice: todo empeorará por tu culpa. Seguro ya no hay solución, no tienes salida. Y esto lo que produce es más ansiedad. O te pone pensamientos como: por mi culpa no hay esperanza. Ahora, ¿para qué busco ayuda? Ya no hay tiempo de arreglarlo. Y eso te mantiene completamente deprimido. O por ejemplo, familias que han pasado un trauma, la pérdida de un ser querido, y después de vivir el proceso de sanidad, el proceso de duelo, igual siguen evitando conversar de ciertos temas, siguen evitando hacer ciertas actividades, siguen evitando ir a ciertos lugares, porque empiezan a sentir culpa si empiezan a disfrutar de nuevo la vida sin ese ser querido. Eso se llama evitación. ¿Hasta dónde ha llegado la culpa en tu vida? Pero, ¿y qué de esa culpa que viene producto de esos pecados que están ocultos? Esa historia familiar que todos saben, pero de la que nadie quiere hablar. Pecado sexual, quizá un aborto en tu juventud, que te está trayendo culpa y te está paralizando. David testifica en el Salmo 32, del 1 al 4, cómo la estaba pasando mientras él intentó ocultar un adulterio, ocultar una vida de engaño, incluso ocultar un asesinato. Vamos a leer el Salmo 32, 1 y 4. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El Salmo 32 muestra la severidad de la culpa no confesada y el impacto que puede tener en nuestra vida. Enfatiza en el sufrimiento no solo por el pecado en sí, sino por el hecho de que David no lo confesó. Es que lo aclara: mientras callé. Charles Spurgeon hace un comentario sobre esta parte del Salmo y dice que cuando David habla que su vitalidad se desvanecía, está describiendo un profundo agotamiento en todo aspecto: físico, emocional y espiritual. Hace algún tiempo, Roberto Venegas me prestó un libro de Charles Swindoll. Él escribe biografías de los personajes bíblicos. Por cierto, no le voy a contar porque nunca le devolví el libro. No he sentido culpa por eso, pero bueno. Y en ese libro, Swindoll narra cómo David pasó ese tiempo que estaba ocultando ese pecado.
vivió completamente atormentado. Él empieza a sufrir desde que comete el pecado, porque empieza a maquilar. ¿Cómo lo cubro? ¿Cómo salgo de esta? Dice que pasó un año, porque desde que cometió el pecado hasta que fue confrontado por el profeta Natán, ya había nacido el niño. Así que se cree que durante un año la mano del Señor pesaba sobre él de día y de noche, y se estaba muriendo. Y parte de lo que sufría hoy en esta mañana estaba orando, y el Señor me ponía en esa imagen de David. David, cuando fue perseguido, antes de ser rey, cuando fue perseguido por Saúl, escribía esto: una cosa he pedido, Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David se había apartado del Señor, ahora estaba lejos, y él era un hombre de acuerdo a su corazón, al corazón de Dios, porque disfrutaba estar en su presencia. ¿Qué hubiera pasado si David confiesa desde que deseó a Betsabé? ¿Qué hubiera pasado? Las consecuencias que se hubiera evitado. Y quizá hoy tú estás acá, siendo esclavo de la culpa, intentando cubrir ese pecado, pero has venido al lugar correcto, porque hoy el Señor te va a hacer libre. No los escuché. Bueno, tal vez no quieren decir que lo tienen escondido. Hoy el Señor te va a quitar ese peso de la culpa, ya sea que lo hayas confesado y sigues esclavo a ella, o ya sea que el Espíritu Santo hoy te esté redarguyendo y te esté invitando a decir: vamos, si no confiesas ese pecado se va a poner peor. La culpa en mi vida y en la vida de algunas personas que he tenido la oportunidad de ministrar y acompañar, al final se convierte como en un retrovisor. Lo encontramos en el parqueo y me lo trajeron. Como un retrovisor que va a recrear mi pasado constantemente y me convence de que no tengo futuro. Esa es la culpa en nuestra vida, y no podemos avanzar hasta que nosotros aprendamos cómo enfrentar y cómo superar esos sentimientos de culpa. Yo quiero que pongas atención a este esquema. Hace mucho tiempo empecé a diagramar este tema de la culpa y me pude dar cuenta que la culpa viene a causa de las consecuencias. A mayores consecuencias, mayor dolor, y entonces aparece la culpa. Empieza con el pecado, tarde o temprano vienen las consecuencias. Entonces aparece la culpa, y la culpa día y noche te va a anclar a tu pasado. Pero ¿qué sucede con David después de que confiesa? David llegó a estar tan apartado del Señor que tuvo que llegar Natán a confrontarlo. Y en el segundo libro de Samuel 12, 9 y 15 aparece el relato donde lo confronta. Y Natán le dice: porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. ¿Por qué lo has despreciado? Has matado a espadas a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ojo a partir del versículo 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ya había pasado tiempo, ¿se da cuenta? Y Natán regresó a su casa. Y leyendo parte de este versículo con el pastor Ronnie, leíamos: ¡ala! ¡Qué duras las consecuencias!, ¿verdad? Y alguien podría estar así como:
La consecuencia del pecado es muerte. Pero Dios en su inmensa gracia estaba llamando la atención de David. Quizá la gracia de Dios te está llamando la atención y te está diciendo: provoca mi misericordia para que puedas seguir adelante. Quiero que veas ahora nuevamente el esquema. El primero empezaba con el pecado, consecuencias, culpa, pasado. El segundo inicia igual. El pecado, hasta aquí, ¿no? El pecado, luego va la confesión, luego va la misericordia, porque cuando yo confieso y me aparto, provoco la misericordia del Señor. Luego están las consecuencias, y luego de las consecuencias va a estar la culpa. ¿Se da cuenta? La misericordia no va a quitar las consecuencias. Y si la culpa viene producto de las consecuencias, quiere decir que nosotros como cristianos debemos saber cómo manejar esa culpa. Pero tenemos la misericordia y la gracia, que ahora podemos llevarla a la cruz de Jesús. Y Jesús nos va a librar de esa culpa, nos va a liberar de esa culpa y nos va a hacer responsables para que podamos seguir adelante. ¿Cuántas consecuencias tuvo David en su vida producto del pecado? La espada nunca se apartará de su casa. Se cumplió. Amnón asesina a Absalón. Perdón, al revés. Amnón es asesinado por Absalón. 2 hermanos. Había muerte en su casa. De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Absalón después crea una rebelión en contra de David, su padre. Tomaré a tus mujeres. Hay pecado sexual. Amón viola a su media hermana Tamar. Y Absalón tiene que ver con las concubinas de David. Todo lo que le habían dicho, todo lo que Natán le anunció que venía producto del pecado, se cumplió. Se imagina entonces, con esas consecuencias, la culpa que David pudo haber sentido en su corazón, pero a pesar de eso sigue siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué acciones debemos tomar como cristianos para enfrentar la culpa que puede estar amenazando nuestra paz mental? Pueden haber más acciones, pero hoy yo quiero compartirte 4 acciones para enfrentar la culpa. Número 1 es asumirla, reconocer y aceptarla como una emoción válida. O sea, es real, pero no te debe dominar. Es real, pero no dominante. Si evitamos pensar en nuestros errores pasados y nos convencemos que no tenemos culpa, vamos a repetir los mismos errores. Yo he tratado hombres que, por ejemplo, vienen con su caso y me dicen: Alejandro, no sé qué hacer, fíjate que estoy enfrentando mi 4º divorcio. Es que todas me salen mal. Yo todo lo hago bien. En una de estas consejerías era un matrimonio y la esposa se voltea con el esposo y le dice: mi amor, le dice, ¿te queda claro que en el matrimonio la culpa es de 2? Y el esposo le dice: sí, le dice, la culpa es tuya y de tu mamá. No podemos andar por la vida pensando que nosotros no hicimos nada. Cuando minimizamos nuestras malas decisiones, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a acumular culpa en nuestro interior, aunque no lo digamos, y tarde o temprano nos va a consumir y no nos va a dejar avanzar. La primera acción entonces es asumir. Esto implica aceptar y tomar responsabilidad. Una de estas mañanas, muy temprano, como a las 5 me despertó Ronnie, me envió un TikTok. Dije: ve, tiene TikTok. No solo yo. Y me mandó un video que habla acerca de que ser ateo está de moda. Y me puso ahí: mira, esta es otra vista de lo que es la culpa. Ser ateo está de moda, pero en realidad lo que pasa es que no nos conviene creer en Dios. Porque si creen en Dios, entonces va a haber una brújula moral y vas a sentir culpa. Es como el ladrón que no cree en la policía.
No le conviene creer en la policía porque entonces así va a actuar sin culpabilidad. Entonces al final es mejor negar la existencia de Dios para vivir una vida de libertinaje, pero sin sentir culpa. ¿O no le ha pasado a usted que a veces no pide consejo donde sabe que no le van a decir lo que usted quiere oír y lo que usted necesita escuchar? David reconoció la culpa, pero no permitió que lo detuviera. Vamos a ver un pasaje de su vida cuando ya había sido confrontado y ya había sido anunciado que su hijo iba a morir. Segundo libro de Samuel 12, 21 y 23. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Yo puedo ver acá que David se da cuenta que estaba frente a una situación donde tenía que confiar en Dios. Ya había sido anunciado lo que iba a pasar. Y él acepta esas consecuencias y sigue adelante comprendiendo la buena noticia que sí le habían dado. Y era que el Señor había perdonado su pecado y no había muerto. En el Antiguo Testamento, en Levítico 20:10, por ejemplo, hay más versículos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. David estaba con vida a causa de la misericordia del Señor. Parte de la historia que te comenté al inicio es de mi vida. Cuando yo vine a los pies del Señor, venía cargado de mucha culpa. Había cometido demasiados errores. Me había divorciado. Estaba en medio de los tuyos, los míos y los nuestros. Y realmente la estaba pasando mal. Pero insistía en culpar a muchas personas. Es que mi papá no estuvo conmigo. Es que si hubiera tenido tal oportunidad, entonces no viviría así. Me peleaba con Dios y le decía: Señor, bueno, no le decía Señor porque no era mi Señor, pero le decía: Dios, ¿por qué mi hermano se toma la misma bebida alcohólica que yo? Y él solo se toma esa y yo no puedo parar. Así me hiciste, así que así nací, así soy. Si no me quieren, no, esa es una canción más. Fuera espíritu de carne. Y así vivía. Evitaba las reuniones familiares, evitaba las vacaciones. Era un sufrimiento cada vez que llegaban las fiestas de fin de año. Salir con mis hijas, pasarla bien, subirme al vehículo y empezar a sufrir. Y regresar a la casa sin ellas, a amargar la otra reunión. A ver quién me la pagaba, no quién me la debía. La culpa muchas veces nos está haciendo esclavos, pero si nosotros la asumimos y tomamos responsabilidad, yo te quiero decir que no hay culpa, que la misericordia y la gracia de Dios no perdonen y te permitan seguir adelante. Por lo tanto, la primera acción es asumirla. La segunda acción es soltarla, llevarla a la cruz frecuentemente para reducir su intensidad. Decirte que los sentimientos de culpa se van a desaparecer solo asumir sería mentirte, porque vienen las consecuencias y debemos estar preparados para que esa consecuencia que va a traer su propia dosis de culpa, nosotros la podamos llevar a la cruz frecuentemente para ir reduciendo su intensidad. No se puede soltar la culpa sin antes asumirla, porque eso sería cinismo. Ah, no, mira, yo me equivoqué, pero la verdad no sabía lo que estaba haciendo. O sea, además, ni me acuerdo qué hice. Entonces, ya lo confesemos. Yo ya le dije a mi familia que cometí adulterio, pero ya estuvo, pues, me tienen que perdonar. ¿Y has cambiado? Sí, ahora trato de que no me descubran. Ya no me quito el anillo, vos. Así si salen conmigo ya saben que soy casado.
Así que culpa ya la solté. No se puede. Eso sería cinismo. El cínico podría desestimar la importancia de la culpa, viendo la confesión o el arrepentimiento como innecesarios o irrelevantes. Si me equivoqué al cometer adulterio, sí me equivoqué al cometer adulterio, pero ahora ya el Señor me perdonó. No he cambiado, pero yo provoco la misericordia del Señor si confieso y cambio de dirección. Si tengo un verdadero arrepentimiento, mi arrepentimiento entonces va a provocar la misericordia. Y después viene la lucidez, ese sano juicio que antes no tenía uno. Y entonces por eso es que cuando viene ese sano juicio, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida y empezamos a ver que todo lo malo que estábamos haciendo, el enemigo se puede aprovechar y te puede volver a anclar a esa culpa. Por eso nosotros necesitamos esa cercanía con Jesús para volver a ir a la cruz. Salmo 32, 3 y 5. Vamos a leer la otra parte del Salmo 32. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Quiero hacer énfasis en el versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Te lo vuelvo a repetir. Dios está extendiendo su gracia. En ese momento no había confesado. Y si Dios te tiene acá, y si estás escuchando este mensaje y la culpa te tiene detenido, esa culpa puedes usarla para cambiar de vida. Es el Señor dándote la oportunidad de que pares. No esperes que las cosas se compliquen. Spurgeon hace un comentario también acerca de esta parte del Salmo y habla de esa transacción de David de la miseria a la alegría. Habla sobre la lección del poder del perdón y la paz que proviene de la confesión. Matthew Henry también dice que la bendición de ser perdonado, habla de la bendición de ser perdonado y la importancia de no ocultar el pecado. No ocultes el pecado. La verdad lo único que quiere hacerte es libre. No puedes avanzar con secretos. Por cierto, hay una frase que leí, no sé quién es, pero cuando uno cubre, Dios descubre. Y cuando uno descubre, Dios cubre en amor y en misericordia. Y te permite venir a llorar otra vez. Y es un proceso. Tarde o temprano, eso va a ir sanando y vas a seguir avanzando. Así que si tú ya confesaste, si ya te arrepentiste y quizá llevas años anclado a esos pecados que te arrepentiste, hoy es el día que vengas a la cruz y le digas, Señor, aquí está. Ni tú te recuerdas de mis pecados. Yo soy libre y continúo hacia adelante. Pero para eso necesitamos de terapia, de la mejor terapia, la terapia de la cruz. Esa que te sana, esa que te libera y te salva y te permite seguir adelante. Ese es el milagro que tenemos los creyentes. Ese es el milagro que tienes si logras tener esa relación personal con Jesús. Empieza a venir esa sanidad que solo en Él podemos encontrar. ¿Cómo enfrentar la culpa entonces? Primero, asumirla. Número 2, soltarla. Y número 3, aprender. ¿Y qué es aprender? Utilizarla para mantenerte por el camino correcto y no perder tu paz mental. Si ya confesaste y te apartaste, eso es un signo de un verdadero arrepentimiento. Significa que hemos aprendido de la culpa para no volver atrás. Voy a leer un pasaje que quizá es uno de los momentos más difíciles de David. Prácticamente todo lo que le habían dicho se había cumplido. Y en este momento estaba huyendo porque había una rebelión. Absalón
después de haber tenido una relación distante con David. No solo se había enojado cuando su medio hermano violó a Tamar, después había matado a Amnón, a su hermano, y estaba ahora a punto de matar a David. David realmente la está pasando mal. Este salmo que vamos a leer, que es el Salmo 3, dice Spurgeon que es el reflejo de la desesperación de David, pero también de su fe y su confianza en Dios en medio de la adversidad. O sea, David había aprendido, ya no estaba distante. Y el Salmo 3, 1 y 8 dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte alto. Yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. ¿Se da cuenta? Antes no podía dormir y ahorita está en el peor momento de su vida y yo me acosté y dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Y no la estaba pasando fácil. Dice: no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío. Ya no está tramando cómo sale. Él ha aprendido, porque tú hieres a todos mis enemigos en las mejillas, rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. En este salmo, denle un aplauso al Señor. En este salmo, David está diciendo: no voy a volver atrás, aunque la está pasando mal, está en un profundo dolor, está en un conflicto interno a nivel político, está en una rebelión. El problema es que esa rebelión la está dirigiendo su hijo y él sabe que es parte de esa paternidad ausente, de esas decisiones que no tomó. Muchas veces nosotros estamos enfrentando crisis y se han puesto peor, porque a veces las consecuencias ya están influenciadas por el libre albedrío de las otras personas a las que afecté. Y yo no puedo controlar el libre albedrío de ellas. En corazón herido tomaron malas decisiones. Absalón, en corazón herido, tomó malas decisiones. Así que ahorita David no solo está enfrentando esas malas decisiones como papá, sino las malas decisiones que el hijo que no pudo sanar. Y la está pasando mal. ¿Y qué pasa? Dígame usted qué pasa. Él aprende, y aquí quiero dejarle un concepto. En la emergencia no hay conciencia. Cuando usted viene buscando ayuda para que, mire, me urge, atiéndame ahorita en la noche, por favor. Yo necesito que a usted, que lo escuche a Dios, ore. Pero ora ahorita. ¿Y cuál es el problema? No sé, pero yo necesito estar bien. En emergencia no hay conciencia. Pero acá en David se había despertado esa conciencia. Él sabía todo lo que le estaba pasando. Y pasa lo que él temía. Segundo libro de Samuel 18:33. Finalmente muere su hijo Absalón. ¿Y qué pasa? Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío? A pesar de que David experimentó el perdón en su vida, no quiere decir que no sentía todavía esa responsabilidad. Era un alivio político porque la rebelión se terminaba y él podía seguir reinando. Pero en su corazón él sabía lo que había sucedido. Y tiene que venir Joab, y esto mientras oraba ayer, Dios me lo mostró. ¿Sabe quién era el comandante del ejército cuando él manda a Urías al frente del batallón para que lo mataran? Joab. Y en esa batalla donde muere Urías, mueren un montón. Y se asustan porque ¿qué iba a decir David? Y Joab manda a decir:
Solo agréguenle esto. Díganle que también murió Urías. Joab sabía lo que David estaba haciendo. Y es Joab, años después, se cree que 15, 20, no se ponen de acuerdo los teólogos en los tiempos, pero de 10 a 20 años después, está enfrentando este momento con Absalón. Y es Joab el mismo que le llega a decir a David: hey David, ya deja de llorar, porque lo encuentra hijo mío, Absalón. Y el mismo Joab lo encuentra y le dice, no sé qué le dijo porque no todo está escrito, pero Joab conocía la vida de David. Y le dice: mira, el ejército arriesgó su vida por ti porque te iban a matar. Y ahora estás llorando más por el que te iba a matar que por los que te salvaron. Vamos, levántate y seguir reinando. Y David, como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, se pone de pie y sigue reinando ahora por el camino correcto. Cuando uno ha aprendido, porque ha asumido la culpa, la ha soltado constantemente en la cruz, uno aprende y no vuelve atrás. Y la acción número 4 es confiar. Recordar que Jesús limpia mi culpa y cumplirá su promesa. Platicando con Evelyn y Ricky Chacón del tema, me dieron una frase que me costó más que se me quedara el nombre de quien dijo esta frase. Voy a intentar decirlo. Es Francis Frangipane. Así se me quedó. Dice: cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Él está vencido. Y dale gracias por recordarte cuán grande es la gracia de Dios que ya te perdonó. No hay culpa, te lo vuelvo a repetir, no hay culpa tan grande que la misericordia de Dios no cubra. Segundo libro de Samuel 7, 15, 17. Ahora vamos a ir a antes de que David pecara con Betsabé. Dios repite muchas cosas porque es el mismo Dios y el mismo profeta. Pero mi misericordia no se apartarán de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será estable para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló ¿quién? Natán a David. Dios le había hecho una promesa a David. Y yo quiero que nos imaginemos por un momento a David huyendo de esa rebelión, pasándola mal. Imagínate, yo no sé si estás en un momento de crisis, pero imagínate a David recordando esta palabra: tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Yo digo, manden a llamar a Natán porque se equivocó. Tu trono será estable para siempre. Es más fácil dejar de creer. Es más fácil dejar que la culpa te repita constantemente que no vas a lograr avanzar. Pero yo te traigo una verdad: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, ¿acaso no lo hará? Solo no olvides hacer tu parte, comportarte como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, vivir sin pecado. Vivir en santidad no es perfección, es vivir en confesión. ¿Qué tienes que entregarle al Señor hoy? Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Hechos 13, 21, 23. Pablo, después de platicar acerca de la historia de Israel, cómo tenían un Dios, cómo los cuidó en el desierto, cómo los sacó de Egipto, los cuidó en el desierto. Luego ellos pidieron jueces y después profetas. Dios les envía jueces y profetas y ellos piden ahora rey. Versículo 21. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad.
de la descendencia de este, conforme a la que promesa Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. La promesa para la vida de David se cumplió. En Jesús se cumple esa promesa y tú tienes que creerlo. No se cerrarán tus ojos. Si haces lo correcto, no se cerrarán tus ojos sin que veas esas palabras cumplidas en tu vida. ¿Sabes? Dependiendo la versión, en el Nuevo Testamento se menciona a David de 54 a 60 veces. En ninguno de esos versículos se mencionan sus pecados. Más o menos 14 veces el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Jesús, el Hijo de David. Imagínate la misericordia y la gracia de Dios. Pero tienes que hacer algo con la culpa hoy. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué vas a hacer con la culpa? ¿Vas a confesar tus pecados? ¿Vas a dejar que te siga anclando al pasado? ¿O se la vas a entregar hoy a Jesús? Tú necesitas de ese poder terapéutico de la cruz que te va a llevar a salvación si le entregas hoy tus cargas. Solo hay un Salvador. Solo hay alguien que te puede hacer libre y Él es Jesús. Y yo quiero que, si tú necesitas abrirle hoy tu corazón, repitas conmigo esta oración. Si tú has identificado que estás esclavo de la culpa, ya sea por pecados que ya confesaste o pecados que ahora vas a confesar, dile ahí: Señor Jesús, hoy vengo ante ti para reconocer que soy pecador. Pero hoy abro mi boca para decir que creo en ti, que creo que moriste por mí y pagaste por mis pecados. Hoy te abro mi corazón. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconcíliame con Dios como mi papá Dios. Amén. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Y ese antes y después se encuentra en la cruz de Jesús. Antes de la cruz tú eras culpable, pero cuando vienes a la cruz tú eres responsable y Él te da la libertad. Ese es el poder terapéutico de la cruz. Él te da la libertad de poder seguir hacia adelante. Yo quiero que te pongas de pie. Cuando estábamos pensando en esta canción y esta semana que la estaba escuchando y escuchando, yo me he visto cantando esa canción y diciéndole: Señor, gracias porque ahora cuento otra historia. Ahora cuento la historia de perdón. Y me imaginaba a David cantando la misma canción. Y me imaginaba a muchos de ustedes quebrantados ante el Señor, reconociendo que por su gracia y su misericordia hoy estamos aquí y vamos a poder seguir adelante. Levantemos nuestras manos y cantemos juntos. Adoremos al Señor. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Y ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. No merecía vivir
Gracias, Señor, por tu misericordia que limpia nuestros pecados. Señor, hoy venimos ante ti a asumir nuestra responsabilidad, reconociendo que la culpa es una realidad, pero no vamos a permitir que nos domine. Hoy la llevamos a la cruz, la soltamos en tus manos. Enséñanos a aprender para no volver atrás. Enséñalos para caminar por tu camino, Señor. Hoy confiamos plenamente en tu promesa, sabiendo que tú has limpiado nuestra culpa y nos haces responsables para poder seguir hacia adelante. Y no se cerrarán nuestros ojos sin ver cada promesa que tú has hecho a nuestro corazón cumplida. Hoy nos ponemos de acuerdo y oramos para que esas cadenas se rompan, esas cadenas de culpa se rompen hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y antes de que te sientes, al principio yo te dije que la culpa es como un retrovisor que recrea tu pasado. Pero ahora, cuando el enemigo te recuerde ese pasado, esa culpa en contra tuya, tú vas a recordarte cada vez y le vas a decir: gracias por recordarme que la gracia y la misericordia de Jesús ya me perdonó, y sigue adelante. Repite ese aplauso al Señor y toma tu lugar. Y en Primera de Crónicas 29, 3 y 5 dice: y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. Y después nos hace una invitación. ¿Y quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? David nos está invitando. Bueno, es el Señor que nos está invitando a ser generosos. Vamos a depositar nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas, creyendo en dos cosas. Número uno, que estos diezmos, estas primicias y ofrendas se van a multiplicar, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Pero que también vamos a tener, ese es el 2, la sabiduría para administrarlo. Que la sabiduría del Señor venga sobre nuestras autoridades de la iglesia, como lo han demostrado. El Señor ha estado con ellas. Pero que también venga sobre nuestras finanzas esa sabiduría para saber administrar lo que Él ha depositado en nosotros. Así que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar. Hoy oramos para que esta ofrenda, Señor, se multiplique en la iglesia y en nuestros hogares, y que venga esa sabiduría para saber administrar los recursos. Oramos y bendecimos las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar al frente o hacerlo en línea.